Buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida al primer Congreso de Educación de San Martín, Identidad, Desafíos y Futuro, que, como ya sabrán, está organizado por la Municipalidad de San Martín, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Martín. En San Martín tenemos la convicción que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo integral de las personas y de nuestra comunidad. En el contexto actual, en el que tantos valores están puestos en duda y a 140 años de la Ley 1420, decidimos reunirnos todos los sectores de la comunidad educativa para debatir, pensar y reflexionar sobre la actualidad de la educación, ¿no? Sobre los desafíos que tenemos en este nuevo siglo y sobre el futuro que queremos construir. Durante la mañana se desarrollaron más de 40 mesas, donde se compartieron cerca de 480 experiencias educativas, y en este momento comienzan más de 20 mesas de conferencias temáticas con la presencia de 90 especialistas en educación. Les agradecemos que estén presentes y vamos a dar apertura a la mesa que nos convoca en este momento. Mi nombre es Flavia Godnik, soy parte del equipo técnico regional de prácticas del lenguaje de nivel primario y secundario del CIE de San Martín, del Centro de Capacitación, Información e Investigación Educativa, y voy a ser la moderadora de esta gran mesa que se titula Alfabetización, Enseñanza de la Lectura y la Escritura, una responsabilidad compartida. Antes de empezar y de darles la palabra a las compañeras, les voy a contar algunos detalles de cómo vamos a organizar este espacio. La mesa va a tener una duración de 1 hora y media aproximadamente. Cada orador va a tener unos 20 minutos de exposición. Mi rol va a ser que se cumpla estrictamente ese tiempo. Y bueno, al finalizar después cada expositor le vamos a hacer una pregunta, ¿no? La pregunta desde la mirada de ustedes, ¿qué desafíos tiene hoy la educación? Así que después vamos a tener un ratito para intercambiar también sobre eso. Las conferencias van a ser grabadas y después van a estar todas publicadas en el sitio web de la Municipalidad de San Martín. Esto se va a realizar en todas las mesas que están transcurriendo en esta tarde, ¿no? En las distintas sedes del Congreso. Para un correcto desarrollo les vamos a pedir, por favor, que apaguen los celulares o que los pongan en silencio para poder sostener un clima respetuoso. Les pedimos también que hagan silencio, que bueno, la idea es escuchar a las expositoras y después, si quieren hacer preguntas, esperamos tener un rato para poder hacer todas las preguntas que quieran. Bueno, como les dije, esta mesa se llama Alfabetización, Enseñanza de la Lectura y la Escritura, una responsabilidad compartida. Nos van a estar acompañando Sandra González, Cecilia Fernández, Sabrina Silverstein, Carla Rizzo, que están en la otra parte de la mesa, y también Gladys Bravo y Lucía Finocchieto. Después de cada una voy a compartir un poco quiénes son y a qué se dedican. Vamos a empezar con la primera exposición, que se titula La dimensión política del derecho a la alfabetización y está a cargo de Sandra González. Sandra González es maestra especializada en educación inicial, profesora y licenciada en ciencias de la educación. Realizó una actualización en investigación educativa, formación y trabajo docente. Ocupó distintos roles dentro del sistema educativo, profesora de nivel superior, equipo directivo de nivel superior también, dictó distintos cursos y seminarios. Actualmente se desempeña como directora del Instituto Superior de Formación Docente número 29 de Merlo, y también es secretaria general de SUTEBA en Merlo y subsecretaria de Formación Docente en la Secretaría de Educación de SUTEBA de la provincia. Bueno, Sandra, te doy la palabra. Bien. Voy a poner acá para tenerlas. Necesito las manos libres. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí. A ver, que me lo acerco lo más que pueda, así no lo toco. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a este congreso, a sus organizadores, la invitación y por la calidez también en toda la convocatoria. Ya nos sentimos bienvenidas, o por lo menos lo digo desde mi lugar, pero seguramente las compañeras comparten.
desde el primer minuto que nos contactaron para formar parte de la mesa. Así que agradecer enormemente a Flavia, sobre todo, que fue nuestra coordinadora desde un primer momento, y también muy agradecida estoy de compartir la mesa con queridas compañeras que con algunas nos conocemos hace mucho tiempo. Yo voy a tomar ¿Hace un poco de eco? Quizás. ¿Molesta eso? Ustedes digan si ahí se escucha bien, lo dejo quieto. Y me voy a ajustar un poco algunos textuales para no irme de tiempo y que Flavia no me tenga que retar, y ser respetuosa con las compañeras en lo que dure el panel. Por supuesto, vengo a traerles, a compartir con ustedes y con la mesa algunas cuestiones que pensamos desde la Secretaría de Educación de nuestro sindicato, de SUTEBA, que seguramente todas y todos conocen porque compartimos la provincia de Buenos Aires, en relación al derecho a la alfabetización y a las políticas en relación a este derecho. Estamos atravesando un contexto sumamente complejo de discusiones acerca del proyecto de país que se quiere instalar o que se está instalando, un escenario de fuerte disputa ideológica, política y también pedagógica, porque la pedagogía es profundamente política. En este escenario, la alfabetización está en la mira. Y veo aquí en el auditorio muchas maestras de inicial, donde tengo ahí mi corazoncito históricamente, muchas maestras seguramente de primaria y otros docentes de otras áreas que compartirán esta cuestión, porque estamos escuchando y asistiendo a momentos donde hay mucha palabra, ¿no? Pareciera mucha preocupación sobre la alfabetización, y tenemos que poder pensar y desentramar algunas de esas cuestiones. Sobre todo desentramar discursos elitistas y reduccionistas y meritocráticos respecto de estos debates, ¿no?, en torno a la alfabetización. Y ahí aparecen líneas editoriales de los grandes medios de comunicación que de alguna manera van instalando como laboratorios de ensayo de políticas mercantilistas de la educación. Algunos sectores vienen afirmando e instalando muy fuertemente esta disputa en relación a la alfabetización, y aparecen con sus fundaciones, con sus ONG, y me gustó mucho esta frase que quiero compartirles hoy. Hace poquitos días, apenas volvimos del receso invernal, se dio lugar en Argentina el 10º Congreso de la Educación, de la Internacional de la Educación, y esta vez le tocó a nuestro país. Y hubo muchos debates en torno a la educación en general, a la alfabetización en particular también. Y David Edwards, que es el secretario general de la Internacional de la Educación, decía que vienen como turistas a decirnos cosas a los educadores sobre lo que nosotros hacemos todos los días en las aulas. Entonces, poder pensar que alguien viene y nos dice cómo desarrollar nuestro trabajo realmente tiene como por detrás una carga importante, y nosotros tenemos que poder reflexionarlo y no dejarnos hablar por otros, porque todos y todas nosotros y nosotras construimos pedagogía, saber pedagógico todos los días dentro de las aulas, y tenemos que hacer valer ese saber pedagógico que construimos dentro de las aulas. Me gustó mucho la expresión de turistas de la educación justamente por esto. Y quiero tomar un solo ejemplo, con algunos textuales. Hace un tiempo, el año pasado, hubo una nota en Infobae de Ana Borzone, donde hablaba acerca de la alfabetización en la escuela, sobre todo en la escuela pública. Les voy a leer algunas citas textuales de esa nota. Dice: la educación de hoy está condenando a los chicos pobres a ser analfabetos. Algunos párrafos. La especialista en educación, esto dice la nota, ¿no?, cuyo método se está aplicando en Mendoza, en San Luis y en algunas otras provincias ahora, con grandes resultados, reza la nota, sostiene
No se puede adjudicar a la pobreza la responsabilidad de que los niños no aprendan, y denuncia, así dice la nota, la gran estafa educativa de no enseñarles a leer y escribir y luego dejarlos pasar. Aparece esa idea del facilismo, ¿no?, que está instalándose en algunos debates. No se les enseña la lectoescritura, y así la menciona, de modo sistemático, como históricamente hacía la escuela argentina, lo que le valió la calidad y el prestigio que por años tuvo. Como si la escuela de antes, ¿no?, instalando algunas cuestiones, como si esa escuela de antes fuera comparable en tiempos históricos con esta escuela de ahora. Una escuela donde quizás no todos tenían el derecho de estar sentados allí. Y habla de la gran estafa educativa y dice que se llama la unidad pedagógica. Acá seguramente hay maestras de primer y segundo grado que podrán decir muchas cosas sobre esto, ¿no? La escuela hoy está condenando a los chicos de la pobreza a ser analfabetos, insiste. También hay otras expresiones, como en la organización Argentinos por la Educación. Ellos instalan que en la Argentina casi la mitad de los estudiantes, el 46%, dicen no alcanza el nivel mínimo de comprensión lectora en la escuela primaria. Bien, instalaron un hashtag el año pasado, no entienden lo que leen, y eso tuvo una repercusión importante en nuestras comunidades también. Y hasta el propio presidente de la Nación hace referencia a esto en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Y expresa, la mitad de los chicos de tercer grado no entienden lo que leen, haciéndose eco de esa frase que instalan con un hashtag desde algunas organizaciones, y con la gravedad aún mayor de responsabilizar a los sindicatos docentes de esta situación, mencionando incluso con nombre y apellido al secretario general de nuestra organización, como si fuera el Estado alguien, ¿no?, que no tiene nada que ver con esto, somos los otros los que tenemos que ver con esto. Nos preguntamos entonces en ese punto, ¿qué sentidos se ponen en disputa? La unidad pedagógica, como habíamos escuchado en lo que yo leí de los textuales, ¿no?, respecto de eso. La unidad pedagógica sostienen que los niños puedan aprender en 6 meses, pese a que las investigaciones demuestran que la alfabetización es un proceso complejo de adquisición de un sistema de representación del lenguaje a través de símbolos arbitrarios que se van asimilando en progresivas aproximaciones a ese objeto cultural. Pensar los procesos de lectura y escritura y ese saber como un objeto cultural es bien distinto a poder pensar una decodificación, ¿no?, de esos símbolos. La enseñanza es otro de los puntos, que es en el proceso de adquisición de lectura y escritura se reducen a la aplicación de un método sistemático y responsabilizan a la escuela por la no enseñanza, cuando sabemos que la enseñanza es una práctica social institucionalizada que desde un enfoque aproximativo orienta intervenciones docentes. La escuela está también siendo cuestionada. Hablan de fábricas de analfabetos y disléxicos, como si uno pudiera fabricar determinadas patologías, ¿no?, desconociendo su sentido profundo como institución que forma en ciudadanía, en respeto y en valores democráticos. Nosotros, como organización sindical, sostenemos que leer no es descifrar y escribir no es copiar. Y ante ese escenario también nos preguntamos cuál es la propuesta educativa de parte del Gobierno Nacional para, en todo caso, venir con alguna política a mejorar la alfabetización inicial de nuestros niños, niñas o nuestras infancias. Y la respuesta un poco la tenemos a la vista también, ¿no?, porque empezamos por la eliminación del Ministerio de Educación, la degradación, ¿no?, de un ministerio a secretaría, la derogación del FONID. Todos y todas ustedes, todas y todos nosotros dejamos de cobrar una parte de nuestro salario, la clausura de la paritaria nacional, el cierre de programas como el Plan Nacional de Lectura, la quinta hora, que era responsabilidad del Estado Nacional en muchas provincias, por ejemplo, el desfinanciamiento en las provincias, y podría seguir la lista. Pero también quiero mencionar
el desmantelamiento del INFOD. El INFOD, ustedes saben que es el Instituto Nacional de Formación Docente, desde donde nosotros, desde aquel momento en que se creó con la Ley Nacional de Educación, podíamos tener perfeccionamientos docentes, ¿no? Formación continua, permanente, y algunas líneas de trabajo que ahora voy a mencionar, seguramente van a profundizar las compañeras de la dirección de primaria, que venían a trabajar sobre esta problemática. Bueno, eso recién ahora, hace un poco tiempo, tiene un director en INFOD, o sea, estuvo directamente sin autoridades durante bastantes meses. Basta con esos escasos ejemplos para observar lo falaz de algunos argumentos y poder desandarlos y desentrañarlos y refutarlos con fundamentos. En primer lugar, desconocen que transitamos, en principio, una pandemia mundial, que es muy reciente, que estuvimos 2 años prácticamente enseñando de otros modos, aprendiendo a enseñar de otros modos. Y atribuirle a un método las dificultades del proceso alfabetizador tan complejo es por lo menos de un reduccionismo bastante brutal. Por otra parte, desconocer el conjunto de políticas públicas y programas puestas, al menos en la provincia de Buenos Aires, que es donde nosotros trabajamos y podemos verlas, para abordar la problemática, también es de una deshonestidad intelectual. Voy a nombrar algunos. Por ejemplo, en la pandemia estuvieron los ATR, los maestros alfabetizadores, el avance en la política de jornada extendida, jornada completa, el programa de acompañamiento pedagógico a escuelas que la dirección de primaria articuló con la dirección de superior y que las residentes y practicantes de los profesorados de educación primaria de toda la provincia pudieron trabajar con sus maestras coformadoras. Y por lo menos en mi distrito, y lo pongo como ejemplo, en el encuentro final que tuvimos, las maestras señalaban que en primer grado, quienes habían participado de ese proyecto, el 99% de los estudiantes de sus primeros grados estaban alfabetizados. Entonces, también hay que profundizar en eso, porque tenemos al alcance de la mano nuestros propios datos sobre esto, ¿no? Y así podría mencionar algunas otras. Por supuesto, desde nuestra organización sindical apostamos permanentemente a generar, proyectar y demandar políticas públicas que construyan procesos de alfabetización entendida como un bien social. Pero en nuestras escuelas bonaerenses transitamos experiencias comunitarias con alto impacto educativo. No son solamente eso que dicen que son nuestras escuelas. Nosotros vemos a diario, y no les tengo que mencionar esto acá, voy a traer un solo ejemplo y lo voy a acotar bastante, porque ustedes compartieron en este congreso infinidad de experiencias formativas muy potentes durante la mañana de hoy. Entonces, decir acerca de lo que la escuela hace, sin que nosotros, que la habitamos todos los días, seamos los protagonistas de ese decir y las protagonistas de ese decir, es por lo menos preocupante. Yo voy a tomar un ejemplo que lo pueden leer de un proyecto institucional de alfabetización en sentido amplio, porque no se enfoca solamente en las prácticas sociales de lectura y escritura en lengua, digamos, ¿no? Sino que aborda muchos aspectos. Hay una nota en una de nuestras revistas que se llama 737 Territorios de Libertad. La nota se llama Seguir haciendo ese trabajo como de hormiguita, y se toma el título de una expresión de su directora. Es una experiencia de una escuela rural, la Escuela Primaria 30 de Cardenal Cagliero, de Partido de Carmen de Patagones, pero podría ser una experiencia de cualquier escuela del conurbano también. Y la directora, me están apurando, lo voy a decir esta frase nada más. La directora decía, por ejemplo, no tenemos problemas de inexistencia. Los chicos quieren estar en la escuela. A la tarde se van a la casa, se sacan los guardapolvos, dejan la mochila y vienen con la pelota a jugar, vuelven a la escuela. Y lo pongo porque pareciera que la escuela es el lugar donde no queremos estar. Bueno, no es así en muchas de nuestras escuelas. No voy a leer más textuales, pueden leer la nota. Pero sí traigo
ese relato cotidiano de una directora que con su equipo docente, que se le incorpora a la jornada completa y que se incrementa el personal, le pudieron dar esa institucionalidad al proyecto alfabetizador de esa escuela y lo pudieron ampliar hacia otros lugares. Por un lado decimos que es bienvenida la preocupación por la alfabetización, pero para que no quede en ese eslogan oportunista, a veces electoral y a veces como justificador de los recortes presupuestarios para educación, debe estar acompañada de propuestas que se constituyan en políticas públicas concretas. Y ahí aseguramos, por ejemplo, solicitamos, porque insistimos en eso, en que se aseguren en las instituciones los puestos de trabajo necesarios, los tiempos institucionales para poder concretar un proyecto entre todos. Por supuesto, los libros, que acá veo que las compañeras trajeron muchos de ellos, las netbooks, etcétera, etcétera. En el marco, y con esto cierro, de las disputas de sentido en relación a la alfabetización inicial, no es casual que en este escenario sociohistórico y político entren en tensión los posicionamientos epistemológicos que tienen como objeto la enseñanza de las prácticas del lenguaje y las lleven hacia un reduccionismo, como decía al principio, expresado en la aplicación de un método. Aprendimos con Freire, todos conocemos a Freire, los educadores, que su enseñanza es un acto político-pedagógico y su aprendizaje es un acto de emancipación. El contenido de las prácticas del lenguaje lo concebimos como un bien social que disputa ciudadanía y entendemos que allí reside el ataque. El contenido, eso lo dije recién, que disputa ciudadanía. Y la construcción de la ciudadanía se constituye en uno de los ejes del producto de nuestro trabajo docente en la escuela. En el marco de haber cumplido más de 40 años de democracia ininterrumpida, historizando acerca de las nuevas y viejas tensiones por el contexto de producción del sentido de nuestro trabajo docente en la escuela, la disputa por ese sentido de la alfabetización inicial se constituye en la disputa por la educación pública. Subyacen en esta tensión dos formas de entender al sujeto de la educación, como alguien que solo debe desarrollar habilidades mecánicamente o como esos sujetos que Emilia Ferreiro entendía como sujetos de derecho, pensantes, reflexivos. Entre ambas perspectivas se dirimen también las concepciones de proyecto de país que están en disputa. Nosotros tenemos la firme convicción que la escuela es nuestro territorio de intervención político-pedagógica que nos permite abordar y avanzar sobre los desafíos actuales de la sociedad. Por eso pensamos, debatimos, construimos conocimiento colectivo para demandar los puestos de trabajo necesarios para garantizar un proyecto institucional de alfabetización en cada escuela. Porque nosotros sabemos que cuando abrimos la puerta de la escuela todos los días, le abrimos la puerta a los sueños colectivos de la comunidad que la habita. Muchas gracias. Bueno, gracias Sandra por tus aportes al Congreso y a empezar a pensar en los temas que acompañan esta mesa. Vamos a continuar con la exposición titulada Encuentros entre la práctica y la formación docente inicial, a cargo de Cecilia Fernández, Sabrina Silverstein y Carla Rizzo, quienes forman parte de la Red Latinoamericana de Alfabetización. Las presento y ya les doy la palabra. Cecilia Fernández es profesora de enseñanza preprimaria y primaria y profesora y licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es maestranda en la Maestría en Escritura y Alfabetización de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesora en distintos profesorados de educación inicial y primaria y dicta materias sobre inclusión educativa y alfabetización. También es profesora y tutora en la Diplomatura Superior en Inclusión y Convivencia Escolar con Perspectiva de Género y profesora del curso Entornos y Estrategias Pedagógicas Inclusivas en el Normal 6 de la Ciudad de Buenos Aires y miembro del Fórum Infancias también en la Ciudad de Buenos Aires.
Sabrina Silverstein es profesora de enseñanza primaria y licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesora en distintos profesorados de educación primaria, donde dicta las materias alfabetización inicial y el taller de diseño de prácticas del lenguaje en el campo de las prácticas y de las residencias. También es capacitadora de proyectos de inclusión y acompañamiento a las trayectorias escolares en el programa Alfabetización para la Inclusión. Dicta también cursos para docentes sobre esta temática. Ha producido diversos materiales educativos en el marco de los desarrollos didácticos del Ministerio de Educación de la Nación y también participa, como dije ya, como miembro de la Red Latinoamericana de Alfabetización. Carla Rizzo es profesora de enseñanza primaria y licenciada en enseñanza de las prácticas del lenguaje por la UNIPE. Se desempeña como profesora en profesorados de educación primaria, donde dicta la materia alfabetización inicial. También es capacitadora en espacios de formación docente en el área de prácticas del lenguaje en la Escuela de Maestros de la Ciudad de Buenos Aires y, como también comenté, participa como miembro de la Red Latinoamericana de Alfabetización. Les voy a compartir la presentación y cuando quieran, chicas, pueden empezar. Bueno, buenas tardes. Hermoso compartir entre docentes, entre colegas este espacio. Bienvenidas, bienvenidos. Para iniciar, queremos agradecer a la Municipalidad de San Martín por esta invitación a este primer Congreso de Educación. Y a lo largo de estos minutos nos proponemos, por un lado, contarles brevemente qué es la red, cómo funciona particularmente en nuestro país y comentar algunos de sus postulados. Por otro lado, profundizaremos en la propuesta de trabajo que llevamos adelante en nuestro nucleamiento, en el cual formamos parte, junto con otras colegas, y que denominamos Encuentros entre la práctica y la formación docente inicial. En el año 2023 se relanza la Red Latinoamericana de Alfabetización, que fue creada por Emilia Ferreiro en la década del 90, y se organiza a partir de este relanzamiento diferentes nucleamientos a lo largo y a lo ancho del país. Los pueden conocer a través de las redes sociales de la Red Latinoamericana de Alfabetización. Las propuestas de los nucleamientos que se desarrollan a lo largo de todo el país son muy diversas. Se intercambian experiencias, se estudia, se piensan propuestas, se instalan espacios de capacitación, se producen materiales, se investiga. Quienes formamos parte de la red compartimos una misma concepción de enseñanza, de objeto de enseñanza, de sujeto que enseña y sujeto que aprende. Este posicionamiento se alinea con el constructivismo, en tanto entiende que los sujetos son activos en la construcción del conocimiento, en interacción con otros, con otras y con el medio. Además, se sostiene la perspectiva psicogenética, que pone en primer plano que, desde muy temprano, y tal como lo hacen frente a otros objetos de conocimiento, los niños se plantean problemas cognitivos, plantean hipótesis originales, y a lo largo de un proceso no lineal, que supone enfrentar y resolver diversos conflictos, se aproximan progresivamente a la reconstrucción de la alfabeticidad del sistema de escritura. Comprender en qué consiste la actividad intelectual de los niños frente al sistema de escritura llevó también a reconceptualizar el objeto de conocimiento, a dejar de pensarlo como un simple código de transcripción, para entenderlo como sistema de representación del lenguaje. Las premisas que sustentan la Red Latinoamericana de Alfabetización y con las que adherimos, bueno, las van a poder observar en el QR que compartiremos al final de la presentación. Nosotras profundizaremos sobre todo en la valoración de la heterogeneidad como punto de partida para tomar decisiones acerca de la reflexión sobre el sistema de escritura y la definición de consignas diversificadas, además de la intervención docente. Bueno, comenzamos señalando entonces que para que se cumpla el derecho de todas y todos a formarse como lectores y escritores plenos, es esencial que las y los aprendices participen en forma creciente en las culturas de lo escrito, ejerciendo prácticas sociales de lectura y escritura, y se apropien tanto del sistema de escritura como del lenguaje escrito desde el comienzo de la escolaridad. Es decir, desde el primer momento incluimos a los alumnos y las alumnas como parte activa de la comunidad de lectores y escritores, aún antes de que lean y escriban de manera convencional, lo cual significa que no hay prerequisitos, como saber el nombre, sonido o trazado de las letras, que tengan que cumplir para que podamos enseñarles a leer y escribir. Tampoco decimos que tenemos que esperar a que los niños y las niñas descubran las letras,
sino que las aprenden y reflexionan mientras leen y escriben. Leyendo y escribiendo a partir de sus conceptualizaciones iniciales acerca del sistema. Como veremos en los ejemplos que elegimos y que compartiremos, venimos sistematizando a partir de nuestro trabajo en el nucleamiento. Entonces, ¿se enseña el sistema de escritura? ¿Se enseñan las letras? Sí, claro, se enseñan, por supuesto. Todo el tiempo son objeto de reflexión en el aula, pero se enseñan en situaciones que posicionan a los niños y las niñas como sujetos de conocimiento activo. Le voy a pasar la palabra a mi compañera Cecilia. El nucleamiento que representamos hoy está promovido por nosotras y otras colegas que hoy no pudieron acercarse, pero compartieron la escritura de la ponencia, que somos profesoras de diferentes institutos de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires y dictamos cátedras de alfabetización inicial o afines. Convocamos a un grupo de docentes en ejercicio que se desempeñan especialmente en primer ciclo y acompañan el proceso de alfabetización inicial de sus alumnos y alumnas. Y nos propusimos analizar las situaciones donde se hace objeto de reflexión el sistema de escritura. Y tal como decíamos, el sistema de escritura, las letras, se enseñan todo el tiempo, pero no de manera aislada, no como algo previo a que los niños y niñas lean y escriban de manera convencional, y mucho menos sin un contexto que dote de sentido a la lectura y la escritura. En las situaciones que proponemos, los niños y las niñas saben qué y para qué leen y escriben. Pero como se trata justamente de enseñar a leer y escribir, es necesario hacer objeto de reflexión esas unidades menores de la lengua, esas letras. No basta con usarlas para que los niños y niñas se alfabeticen, hay que pensar sobre ellas. Por ello, les propusimos a las docentes comenzar a registrar las situaciones en las cuales se realizaban puestas en común en sus aulas, reflexiones y o sistematizaciones sobre aspectos del sistema de escritura. El trabajo entonces, en nuestro nucleamiento, como podemos ahí observar en el gráfico, donde vemos los participantes y las interacciones, es un trabajo analizado, planificado, consciente, que potencia, por un lado, el trabajo de las docentes alfabetizadoras en sus aulas con su grupo de alumnos, y por otro lado, el trabajo de las cátedras nuestras de alfabetización inicial, ya que estas docentes alfabetizadoras justamente se acercan en algunos momentos, en algunas clases durante el cuatrimestre, a comentar cuáles son sus preguntas, sus hallazgos, sus experiencias a partir de esta participación en el nucleamiento. Nos parece sumamente enriquecedor este contacto entre docentes que traen la realidad de las aulas en un tú a tú cercano, pero a la vez fruto de registros de prácticas cotidianas para el intercambio y el análisis colectivo en red. Entonces, sostenemos que los niños y las niñas tienen la posibilidad de leer y escribir según sus hipótesis, como dijimos, como venimos diciendo, aún antes de hacerlo de manera convencional, y eso nos permite a los y las docentes realizar intervenciones ajustadas para promover avances en sus conceptualizaciones. Ahora bien, desde nuestro nucleamiento quisimos profundizar acerca de un aspecto central y que pareciera no estar tan explorado aún. Una vez que los alumnos y alumnas resolvieron el problema de lectura o escritura de manera individual, en parejas, pequeños grupos, resulta importante poner en común, hacer visible y en ocasiones sistematizar algunos conocimientos que se construyeron en relación al sistema de escritura y que desde ese momento pasarán a formar parte de un saber del grupo clase o de un pequeño grupo. A continuación, vamos a compartir algunos ejemplos de diferentes situaciones registradas por las docentes en sus propias aulas y que seleccionamos para compartir hoy especialmente con ustedes. Micaela, docente de primer grado, nos relata que en el marco de una actividad de copia de los nombres de los compañeros y compañeras de la mesa, Genaro, en vez de escribir Lupe, había escrito lunes. Una vez que todo el grado terminara de escribir los nombres de sus grupos, Micaela decidió problematizar lo ocurrido. No saben lo que pasó en esta mesa. Genaro quería escribir Lupe, el nombre de la compañera que hoy se sienta con él, pero escribió lunes.
Vamos a escribir las dos palabras en el pizarrón, propone Micaela. Aquí lo tenemos, para ver por qué había escrito lunes en lugar de Lupe. ¿Qué parte de lunes me sirve para escribir Lupe? Los alumnos y las alumnas identificaron la L y la U como el pedacito común en ambas palabras. Así, como vemos en la imagen, luego Micaela tapó parte de las palabras, dejando visible dónde dice Lu en cada una, para mostrar que eran iguales. Luego hizo al revés, mostrando la parte en que se diferencian. Finalmente, la docente les propone realizar una lista de otras palabras que comienzan como lunes y Lupe. En esta situación, la docente retoma lo escrito por un alumno y propone el análisis en el grupo total. Se trata de una reflexión no planificada con anticipación, pero, tal como indicamos, se da en el marco de una situación sí planificada, con sentido. Registrar, guardar memoria sobre quienes se sientan juntos esta semana. En el marco de esta situación, los niños y las niñas analizan que hay partes que tienen partes comunes y diferentes. Para muchos, considerando la heterogeneidad de puntos de partida, este saber es algo a construir, ya que por su hipótesis no consideran aún la idea de la existencia de la relación entre escritura y oralidad. En esta hipótesis, algunos niños piensan, por ejemplo, que aquello que se escribe corresponde a las características del objeto. Podrían poner muchas letras para escribir oso y pocas para escribir hormiga, teniendo en cuenta sus tamaños. Ahora bien, para los niños y las niñas que piensan otras cosas sobre el sistema de escritura, como cuando hacen corresponder una letra con una sílaba, este conocimiento que Micaela propone hacer colectivo, que se valida, también resulta una construcción a realizar. Para que diga Lu, como el lunes, Lupe, Luna, Lupa, tienen que comenzar con estas dos letras, la L y la U. Entonces, en este momento de reflexión, aparecen las letras, aparecen sus nombres. Por ejemplo, cuando decimos, en la partecita que tiene la L y la U se lee Lu. Es interesante destacar que hacer público este debate y socializar este conocimiento, ahora todos sabemos que, permite que los niños y las niñas, tal como continúa escribiendo Micaela en su registro de clase, además, por ejemplo, piensen que Martes y Manuela, el nombre de otra niña del grado, también tienen una parte compartida y que a la semana siguiente una alumna le indicó a la maestra que ya no piensa ni mira Lu para escribir lunes porque esa parte ya se la sabe. Vamos a seguir con unos ejemplos más de nuestro nucleamiento. Bueno, voy a exponer dos últimos ejemplos de esta posibilidad de conceptualizar y hacer objeto de reflexión el sistema de escritura más allá de la intervención local y puntual. El primero se da en el marco, del proyecto que lleva adelante Julia, una maestra de segundo grado, de seguimiento de la obra de la autora Graciela Montes, donde leen y trabajan sobre diversos cuentos, y ella propone una de las actividades, una de las situaciones didácticas, que escriban las características de los personajes. En este caso se trata del gato, de más chiquito que una arveja, más grande que una ballena, y que puedan dar cuenta de qué puede y qué no puede hacer este gato respecto de su tamaño, ¿sí? Lo primero que escriben en el cuadrito que les da para completar los chicos de segundo es que era tan, pero tan grande que no pasaba por la puerta. Julia sabe que van a escribir eso y anticipa, a diferencia de lo que hace Micaela, anticipa en su planificación que la escritura de puerta puede traer algunas dificultades, porque es una escritura que tiene una de sus partes, la primera sílaba, que no es directa, que está compuesta por una consonante, una vocal, otra vocal y una consonante, y anticipa que podrían aparecer algunas omisiones o algunas inversiones de letra. Por eso, en su planificación, ella proyecta hacer una puesta en común donde levante las distintas escrituras que hicieron los chicos y proponga una discusión sobre lo que está allí escrito. Pasamos una y van a ver que, efectivamente, como anticipó, los chicos escriben puerta de distinta manera y ella trae al pizarrón las 4 escrituras que aparecen para la palabra puerta. Tenemos peurta, pulta, pueta y puerta.
Lo primero que va a hacer Julia con estas escrituras es hacer visible lo que tienen en común las 4 escrituras. Todos acordaron que va con una P inicial y ninguno de los chicos tuvo problema con la partecita ta, con la sílaba final. Ella lo marca, lo hace visible y socializa que, bueno, esto valida que eso está bien escrito, ¿no? Todas estas tienen una parte que está bien. Vamos a discutir acerca de lo diferente. Propone que quien quiera pueda pasar. Como está filmado esta clase, una gran parte de la clase, pudimos recuperar cual registro lo que sucede. Uno de los chicos, Nacho, propone pasar al pizarrón y muestra, señalando pulta, que allí no puede decir puerta, y lo dice fuerte, puerta. No puede decir acá porque no tiene la R. Y puerta tiene la R. Julia pregunta al grado si estamos todos de acuerdo que puerta lleva R. Todos los chicos asienten, tachan la primera palabra que descartan, que es pulta. Bueno, Julia abre nuevamente la palabra. ¿Quién quiere seguir pensando sobre lo que está escrito allí y cuál no será? Y rápidamente Teo se para y propone tachar pueta. Bueno, estoy al horno. Y propone tachar pueta, aduciendo a lo que dijo antes su compañero, porque tampoco tiene la R. Bien, quedaron descartadas 2. Quedan otras 2 escrituras que empiezan con P, que terminan con ta y que tienen la R y sobre las que hay que seguir pensando. Julia vuelve a abrir el juego a quien quiere pasar a decir cuál le parece que no o cuál le parece que sí dice. Pasa en este caso Rome, que señala puerta y dice, acá dice puerta. Julia por supuesto le pregunta ¿por qué? Y Rome dice porque tiene la U y tiene la E. Julia le muestra que la otra escritura también tiene la U y tiene la E, en otro orden, pero las tiene. Entonces Rome dice, no, es esta, cambia, ¿no? Ajá, tenemos un problema, les devuelve Julia. Bueno, no sabemos cuál es, ¿cómo podemos estar seguros? Pasa otro compañero, lee una, lee la otra, y Julia les propone tapar y empezar a mirar algunos pedacitos. Pasamos una diapo, empieza a mostrar, tapa la parte y deja visible solo la que dice P en Peurta, les pregunta qué dice allí, todo el grado lee que dice P, hace lo mismo con pu de puerta, y cuando leen esa pu, todos dicen es esa, porque puerta tiene la pu. Acordamos que empieza con P, que sigue con la U, que tiene la R, que termina con la ta. Bien, es momento de ir a revisar la escritura. Entonces, como también está filmado, los chicos, vimos lo de dos alumnos, los chicos vuelven a su escritura a revisar cómo escribieron puerta. Y en los 2 casos que está filmado es muy interesante porque en uno de los casos va a buscar si tiene la R que habían acordado que tenía que tener, y en otro lo que hace es tapar las partes para ver si está ese P o ese PU primero. Es decir, toman lo que sucedió allí para revisar su propia escritura. Bueno, me voy a apurar. En esta instancia contextualizada, los chicos escriben en el marco de un proyecto, saben qué y para qué están escribiendo. La maestra anticipa trabajar algunas cuestiones, las vuelve objeto de reflexión para que luego la puedan usar. Vamos a ver un último ejemplo, me voy a apurar lo más que pueda. En este caso, pasamos uno, no es con niños y niñas, sino que es en el marco de una de las cátedras de alfabetización, que invitamos a las maestras que forman parte de nuestro nucleamiento de la red a que participaran en mi clase de alfabetización y que vienen en una clase especial y programada, que es cuando los estudiantes, futuros docentes, están realizando una serie de juegos que hacen foco en el sistema de escritura y que les proponen a sus futuros alumnos leer y escribir por sí mismos. Ellos hacen como que están jugando y ponen en juego con qué hipótesis podrían escribir esos chicos y esas chicas si fueran ellos los que juegan a los juegos. Lo primero que sucede es que en el marco de un juego que es como un bucanero, los viejos sabemos de los que hablo, los jóvenes no. El juego se llama Tesoro de Palabras y se saca una categoría y hay que escribir palabras de esa categoría. En este ejemplo, la categoría era alimentos. Y uno de los estudiantes de la cátedra, haciendo como qué hipótesis podría tener un niño, pone muchas letras y cuando quien oficia de docente le pregunta qué dice allí, dice que allí dice limón. Entonces, quien oficia de docente, sabiendo que
lo que estamos estudiando son intervenciones, le propone ajustar, leer despacito, ajustando lo que se dice a lo que está escrito, ¿sí? Entonces, cuando leemos limón, quedan muchas letras sin leer, quedan por fuera de eso que se propuso. Entonces, acuerdan entre todos sacar las letras que sobran, pasemos una, quedando la palabra bien que está en la segunda imagen, nada que ver con los aspectos sonoros, muy lejos de la convencionalidad, sin embargo, queda una escritura que se empieza a aproximar en algún aspecto a esta relación entre lo que digo y lo que escribo. Bueno, ¿qué es lo que pasa en esa situación? Que tanto las docentes que estaban participando de la clase, que son parte del nucleamiento, como yo que era la profesora, les proponemos a los chicos y a los estudiantes levantar y hacer objeto de revisión esa situación que se dio, pero les proponemos hacerla objeto no para la palabra limón, sino que pase a formar parte de un saber que todos los chicos y las chicas que escriben de esa manera presilábicamente, no les sirve a otros, ¿sí? Pero sí a los que están escribiendo presilábicamente, tengan que pensar antes de escribir si la palabra que van a poner va a ser larga o va a ser corta, o con cuántas letras van a ponerlo, que es algo que no están tomando en consideración. Antes decía Ceci, si es oso como es grande pongo muchas. Bueno, ahora parece que tengo que pensar en otro aspecto, que es lo sonoro, ¿sí? Esta relación entre si digo mucho, escribo mucho. Pero que no quede solo para la palabra limón, que no quede como una intervención local para esa palabra, sino que sea algo que tengo que tener en cuenta cada vez que voy a escribir, y es algo que tengo que pensar antes de producir la escritura. Ya termino. Entonces, para concluir, tenemos 3 situaciones de reflexión que hacen foco en poner en común y compartir o construir conocimientos sobre el sistema de escritura, pero que abordan distintos aspectos, que surgen y se planifican de diferente manera y que se trabajan en momentos y con agrupamientos a distinta escala. Micaela no planifica la intervención, sino que toma un emergente que surge del trabajo a partir de una situación habitual y socializa para todo el grado un saber, ¿no? En ese caso se trabaja analizando las partes comunes de escrituras diferentes. Julia lleva adelante una situación planificada, distinta a la de Micaela, la anticipa. También se propone para el grupo total, pero en este caso están revisando una escritura. Finalmente, en la clase del profesorado, al igual que Micaela, sale de un emergente, no se planifica, pero a diferencia de lo que pasa con Micaela y con Julia, esa puesta en común no es para todo el grado. Está localizada en aquellos chicos que tienen ese tipo de escrituras, porque es un problema para ellos, para el resto no. Entonces, lo que queríamos mostrar es 3 de las múltiples situaciones donde en las aulas se hacen o deberían hacerse objeto de reflexión cuestiones sobre el sistema de escritura, que es la condición indispensable para que nuestros chicos y nuestras chicas se alfabeticen en el marco de situaciones plenas de sentido, donde sepan qué y para qué leen y escriben. Bueno, para despedirnos, ponemos en valor el trabajo que compartimos con las maestras que se sumaron a nuestro nucleamiento sin financiamiento, así que agradecemos muchísimo más doblemente esa predisposición y retomamos a modo de cierre una de las premisas de la Red Latinoamericana de Alfabetización. No se olviden de seguirnos en las redes, por favor. Enseñar a partir de una perspectiva constructivista psicogenética supone concebir a las y los docentes como trabajadores intelectuales en permanente formación, que disponen de herramientas teóricas para interpretar lo que sus alumnos y alumnas piensan y para plantearles nuevos problemas que permiten hacer observables aspectos que aún no han tomado en cuenta. Este es el gran desafío, y este desafío, que no tiene soluciones mágicas ni recetas, sí tiene, como intentamos compartir en esta ponencia, muchísimo saber construido entre docentes acerca de las condiciones didácticas y las intervenciones que posibilitan que nuestros niños y las niñas se alfabeticen, y esto es posible, realizable en comunidad. Las y los docentes, lo estamos viendo hoy, hacemos trama, construimos y compartimos conocimientos y preocupaciones, armamos red
y de alguna manera prueba de esto es este encuentro. Muchas gracias. Lo dejo. Ahí se escucha, sí. Dejo 2 minutos el QR y ya lo saco, así que si lo quieren escanear. Si no, después al final lo volvemos a poner, no se preocupen. Ah, perdón, me tengo que agachar. Ahí está. Bueno, entonces la próxima presentación la voy a hacer más desde lo bajo. Bueno, gracias chicas por la presentación, por haberse apurado, pero creo que llegaron bien. Están bien. Bueno, vamos a continuar con nuestra última exposición. En este momento les voy a presentar a Gladys Bravo y a Lucía Finocchieto, quienes vienen en representación de la Dirección Provincial de Educación Primaria. La exposición que van a compartir se titula Buenos Aires lee y escribe, intensificación en la unidad pedagógica en la provincia de Buenos Aires. Ahora, en cuanto termine de presentarlas, pongo mientras por ahí aprovechan y terminan de escanear. Gladys Bravo es profesora para la enseñanza primaria, egresada del Normal 3 de La Plata y licenciada en Ciencias de la Educación. Realizó un posgrado en investigación educativa en la Universidad de Comahue. Actualmente forma parte del equipo curricular de lengua y escritura de la Dirección Provincial de Educación Primaria y es asesora de esa misma dirección. En el periodo de intensificación de la enseñanza de la lectura y la escritura en la unidad pedagógica, trabaja de manera sistemática con maestras y maestros a cargo de primer y segundo año. Planifica junto a ellas y ellos el trabajo que se llevará adelante, analizan lo ocurrido con los chicos, reflexionan sobre las producciones de los niños y las niñas y anticipan intervenciones para promover sus avances. Lucía Finocchieto es profesora de nivel primario, egresada de la Escuela Normal Superior número 1 de la ciudad de Buenos Aires y licenciada en Educación en la Universidad de Quilmes. Actualmente forma parte del equipo técnico regional de prácticas del lenguaje de nivel primario en Región 5 y del equipo curricular de lectura y escritura de la Dirección Provincial de Educación Primaria. En este periodo de intensificación, igual que Gladys, en el que se está intensificando la enseñanza de la lectura y la escritura en la unidad pedagógica, trabaja de manera sistemática con maestras y maestros a cargo de primer y segundo grado. Planifica junto a ellas y ellos el trabajo que va a llevar adelante, analizan lo ocurrido con los chicos y las chicas y reflexionan sobre las producciones de los niños y las niñas para anticipar intervenciones para promover sus avances. ¿Tienen micrófono? Bien, esperen que les ponga la presentación. Hola. Y ya les cedo. Hola. Bien, en primer lugar, agradecerles terriblemente, es impresionante la posibilidad de que un municipio, en un distrito se lleve adelante un congreso en el que podamos debatir acerca de los lineamientos que llevamos adelante desde la Dirección Provincial de Educación Primaria. Traerles el saludo afectuoso y cálido y con todas las recomendaciones que se imaginan que nos ha dado Mirta Torres, nuestra directora del nivel primario, que está muy cercana a todo lo que sucede en el territorio, porque el equipo que lleva adelante todo este trabajo es un equipo que está en los 132 distritos de la provincia de Buenos Aires. Así que yo quiero saber cuántos de ustedes están en UP este año trabajando. Levanten la mano. Bien. Bien, entonces se han encontrado con muchos registros muy parecidos a los que acaba de compartir la compañera. ¿Recuerdan el de Aleta, el de Cajita, el debate sobre Joaquín en relación a cómo, bueno, esta posibilidad de discutir en los encuentros con cada una de ustedes y cada una de ustedes, no digo cada una porque en general en los encuentros con los primeros años son todas chicas, eso nos pasa abundantemente.
nos permite ir entablando un diálogo entre las propuestas de la dirección, que tienen la línea que han sostenido las compañeras y que también Sandra dejó trasuntar en este sentido, tienen la línea esa. Entonces estamos en el mismo panel porque compartimos este mismo propósito. En términos amplios, vamos a la... Este mapita con 25 regiones y todos estos números que ven allí, ¿no? 300.000 estudiantes por grado, por año. Es uno de los sistemas educativos más grandes de Latinoamérica, el de la provincia de Buenos Aires, con 1.800.000 estudiantes en la escuela primaria y con lo que ustedes conocen como las 20 horas semanales o las 25 con la quinta hora o la jornada completa en la que los niños están o de 8 a 4 o de 9 a 5. En este espacio amplio nos encontramos, ¿podés pasar?, con esta necesidad cuando asumimos la gestión de ver qué estaba pasando en el territorio provincial, y lo tengo muy presente al enero de 2020, cuando veíamos un cuadro donde estaba lo que pasaba en la UP al finalizar el segundo año, era el cuello de botella. Allí estaba la mayor cantidad de repitencia. Íbamos a trabajar en la UP ese mismo año y ¿qué pasó? La pandemia. Entonces, a partir de allí estuvimos trabajando en una propuesta que le dimos el nombre de intensificación de la enseñanza, y tiene que ver con algunos preceptos que veíamos como en constante aparición en las aulas de la provincia de Buenos Aires, y que necesitábamos empezar a charlar y a trabajar con cada una y cada uno de ustedes. En ese sentido, empezamos a elaborar materiales desde la dirección y pusimos el foco en ese primer año por la pandemia, porque nosotros entramos en marzo y el 20 de marzo se declara, no podíamos ir más a la escuela, a las escuelas. Se declara esta posibilidad de empezar un trabajo que conocemos por todos los relatos, lo arduo que fue en pandemia, un trabajo en el que le dimos prioridad a algunos contenidos. Esos contenidos empezaron a colgarse en ese sitio que se llama Continuemos Estudiando, y del que ustedes se nutren permanentemente como maestras y maestros del sistema educativo bonaerense. Allí tenemos orientaciones para los docentes con las que van a trabajar para armar su propio recorrido, el recorrido que cada uno y cada una en la institución en la que está necesita poner en evidencia, y los anexos y material audiovisual que está presente en el sitio, en el que ya llevamos más de 4 millones de ejemplares distribuidos, también en material físico, ¿no? Los trajimos todos porque tenemos un orgullo de tener los materiales con las que las chicas y los chicos se van a encontrar allí en sus aulas. Algunos son de posesión individual, se los pueden llevar a su casa, y otros quedan en la biblioteca, pero no un ejemplar para la biblioteca, sino una cantidad más o menos como podría ser la conformación de un grado, de un año. Entonces tienen allí la posibilidad de trabajar. ¿Por qué? Porque subyace una concepción de lectura y de escritura. Volvemos al texto en lectura para trabajar con las diferentes posibilidades que nos brindan esos textos. Tenemos también allí los materiales que están presentes. Bueno, Hansel y Gretel. ¿Por qué la literatura de primero a sexto año? Bueno, hay muchas razones para explicar, pero los avances no están pensados solo desde prácticas del lenguaje, porque hay propuestas. Fíjense, tenemos el mismo cuento de Caperucita Roja en inglés, en el que tiene la misma concepción de trabajo presente en la alfabetización inicial. Volvemos a un diálogo canónico
para poder entender qué dice y cómo está dicho en inglés para niñas y niños que necesitamos que salgan de la apropiación de palabras sueltas. Nos vamos con los colores, con algunas cuestiones del nivel primario y necesitamos que entren en diálogo con esos materiales que los debatan con todo el amplio sentido que le estamos dando en relación a las posibilidades de apropiarse de una segunda lengua, porque para nosotros una segunda lengua es expansión, es la posibilidad de entrar en otros mundos, de decir de otras maneras, de entender de otra manera. Miren, Borges decía algo muy bonito: no puedo decir en inglés estaba allí sentadita. No existe el diminutivo. Y allí engarzo con esto que decían las compañeras, porque es un sistema de representación la lengua escrita. Precisamente representa el mundo, es una conformación de lo que entendemos por el mundo, y eso es lo que ponemos a disposición de las chicas y los chicos. Es difícil entender que desde un código, desde letras, se puede entender el mundo que está representado. Con el ejemplo de inglés, estamos diciendo en inglés no existe la posibilidad del diminutivo o el artículo, para decir algunas cosas. Son formas de entender, de atrapar el mundo. Eso ponemos a disposición en las aulas cada año. Hay materiales, quiero hacer mención a algunos de otras áreas, no solo de prácticas del lenguaje. Por ejemplo, está colgado el mapa bicontinental. Tiene que ver con la soberanía de un país, tiene que ver con la plataforma submarina con la que logramos avanzar, tiene que ver con el proyecto del Bicentenario en el 2010. Y en paralelo y en un trabajo de comparación está colgado el mapa del Centenario de 1810. ¿Saben que las referencias están en inglés en el mapa del Centenario? ¿Alguien se puede preguntar por qué las referencias del mapa del Centenario están en inglés? Bueno, lo reflexionamos con las chicas y los chicos. Ese mapa tiene gobernaciones, tiene territorios nacionales, tiene muchas cosas para que ustedes como docentes puedan hacer ese trabajo de comparación en la que vamos relacionando qué es el Estado, cuál es la conformación del Estado Nacional, un contenido de 6º año del nivel primario. Entonces, estas cosas están disponibles en el sitio Continuemos Estudiando. También está disponible un libro de los animales de la provincia de Buenos Aires, los animales característicos de la provincia de Buenos Aires, en los que hay propuestas de debate en relación a esos animales, en los que hay una posibilidad de entrar al mundo de la provincia y valorar el territorio de la provincia de Buenos Aires como el espacio en el que habitamos, con una propuesta de ir a ver cómo en alguna salida de campo, cómo esos animales se mueven en el medio natural, con indicaciones como no llevar ropa de colores, llevar algo para anotar. Digo, todas estas cuestiones que hacen a la formación de un ciudadano. En relación a algunas cosas de prácticas del lenguaje que va a tomar mi compañera, hay dos situaciones claramente presentes en el área de prácticas del lenguaje. Primero, ¿por qué se llama prácticas del lenguaje? Esta pregunta yo la hago siempre. Y no se llama lengua, se llamaba lengua. Y ahora se llama prácticas del lenguaje. ¿Qué me refieren cuando yo hago esta pregunta? Me dicen, ¿por qué es el uso? ¿Por qué es...? Bueno, sí. Pero además porque hay detrás una concepción de qué cosas están presentes en ese sistema de escritura que hacen a las prácticas de un lector y de un escritor. Estamos trabajando en relación a esas prácticas. Por eso, en la alfabetización inicial van en paralelo muchas de las cosas que describían nuestras compañeras, que es pensar en el sistema de escritura, con cuáles, con cuántas, en qué orden. Pero además, desde el inicio del primer año, presentamos materiales de lectura con sentido. Las listas son con sentido. Todo lo que presentamos, desde los nombres, los libros que leímos, lo que nos quedó de la propuesta de planificación de un cuento, todo
no tiene un lugar que le llamamos banco de datos al que va a recurrir ese niño para generar autonomía. Y para poder entender estas relaciones de las que hablaban las compañeras, de por qué este pedacito funciona así acá y funciona también acá y funciona también acá. Entonces, ese es un aspecto, pero también está el aspecto de entender lo dicho y lo no dicho. Desde el primer año, el lenguaje de los cuentos, las posibilidades de las voces directas. Miren, un ejemplo concreto, en El hombrecito de jengibres, que es el primero que se encuentran en primer año, el único que no le dice te voy a comer es el zorro. Y le sacamos punta a eso. No le dice, está lo no dicho. Va increyendo hasta llegar a un sexto, y pasando por los cuentos de Gustavo Roldán, en tercero, en cuarto, donde en sexto ya trabajamos con mucha más profundidad este aspecto, digo uno, el de lo dicho y lo no dicho, u otros, los distintos planos de la narración, cuando habla el personaje. En Doña Clementina, los lectores sabemos desde el inicio que ella es la que achica, pero la protagonista se entera muy al final del cuento. Bueno, esos planos. En Caperucita hay una parte del cuento, de nuestro cuento, el que pusimos en primer plano para que todos los chicos y las chicas lo tengan en propiedad individual, en el que en un determinado momento Caperucita está en el bosque y lentamente ve cómo el tiempo pasa y transcurre el tiempo de una determinada manera. En la página siguiente, y dice, mientras tanto, todo ocurre de manera veloz y se come el lobo a la abuela. Esa diferencia de los tiempos en el mientras tanto la hacemos notar, se apropian de esas herramientas. Queremos ciudadanos y ciudadanas que puedan leer por sí mismos estas cuestiones, que puedan entender las voces narrativas, que puedan entender las intenciones y motivaciones de los personajes, que desde el inicio de la escolaridad se encuentren con estos desafíos, que entiendan esta diferencia en los mapas, que puedan ver en los recorridos en ciencias naturales cuál es el pensamiento, cuál es la diferencia entre el pensamiento intuitivo y el que empieza a ser un pensamiento más riguroso. En escena ponemos eso, y para eso necesitamos esto que le llamamos la intensificación, que es nos paramos en una propuesta y profundizamos con diferentes intervenciones. Porque si es un tema, otro tema, otro tema y otro tema, y hoy estoy en la efeméride y mañana estoy en otra, los chicos no pueden atrapar de qué estamos hablando. Pararse desde diferentes aspectos, no volvemos con las mismas propuestas a un texto, ¿sí? Volvemos en Desafío Mortal, que es la pelea de un piojo y un puma, para ver desde una óptica qué estaban pensando los otros animales mientras ellos peleaban, para ver cuál era la reacción. Y a su vez, otro desafío lector es ver por qué el piojo siempre se desafía a seguir peleando. Digo, no son los mismos desafíos lectores con que nos enfrentamos a los textos. Entonces, estas propuestas, así como estoy describiendo en prácticas, también suceden en matemáticas. El tema de poder sostenernos no se trata de refuerzo positivo y negativo y de que machaco y siempre de la misma manera. Entonces queríamos poner en escena, ahí termino, queríamos poner en escena que este debate con todos los maestros de la provincia, nosotros estamos reuniéndonos con todos los maestros de primer grado, de la provincia entera, todos toditos, con todos los maestros de segundo, con todos los de tercero, ¿sí? Estamos haciendo ese gran esfuerzo como equipo. ¿Por qué? Porque esta posibilidad de debatir estos entramados tiene que ver con que se entienda la lógica con la que están presentadas las orientaciones, la lógica con lo que los materiales que proponemos se disponen. Y esa lógica tiene este sentido que estaba diciendo. Nos parece que, para cerrar, voy a decir algo que me parece que de este librito que se llama Pasado y Presente de los verbos leer y escribir, que es de Emilia Ferreiro, que es una
charla que ella da ante... ¿Vieron los encuentros en la Feria del Libro donde van autores? Bueno, ella está en un lugar donde están todas las editoriales presentes, está discutiendo con escritores y editorialistas. Pero miren lo que dice, qué interesante en un pedacito. Hay niños que ingresan a la lengua escrita a través de la magia, una magia cognitivamente desafiante, y niños que entran a la lengua escrita a través de un entrenamiento consistente en habilidades básicas. En general, los primeros se convierten en lectores, los otros tienen un destino incierto. Bueno, buenas tardes, un gusto estar acá. Voy a compartir un poco, bueno, me sumo a todos los agradecimientos y las palabras de las compañeras de antes. Continúo un poco contando el trabajo de la dirección que hacemos con Gladys y con otro hermoso grupo de colegas. Estamos, nosotras como otros, estamos recorriendo los 135 distritos, no nosotras los 135, pero me refiero que nos tocan algunos de esos, el equipo, teniendo encuentros con maestros de primero, segundo y tercer año de toda la provincia. Son muchos distritos, son muchos encuentros. Hasta ahora hemos tenido 4 o 5 encuentros con primero, 1 con tercero, 3 o 2 con segundo. Van siendo muchos, se acumulan muchas horas, se acumula mucha experiencia, se acumula mucho diálogo. Una de las propuestas fuertes de este año de la dirección, entre tantas otras que nombró Gladys y que continúan, tiene que ver con los sondeos. Acá levantaron las manos un montón de asistentes, así que ya saben de qué se tratan los sondeos. Para quienes no, hago un comentario breve. El sondeo es una toma de escritura en la que se le pide a los chicos que escriban como puedan y lo mejor que puedan una serie de palabras, que son estas palabras, que son nombres de animales, para que piensen con cuáles, con cuántas y en qué orden. El primer sondeo se realizó en abril para todos los niños de primero y segundo grado de la provincia de Buenos Aires. Solo en primer grado hay 254.000 niños en la provincia de Buenos Aires. O sea, multipliquen por 2 y piensen en la cantidad de sondeos y en la cantidad también de personas involucradas en la enseñanza, porque de eso se tratan los encuentros. El sondeo no llegó solo a las escuelas. En febrero nos reunimos con los docentes, nos volvimos a reunir en marzo, abril, nos volvimos a reunir en mayo para hablar a partir de justamente de lo que pasaba en estos sondeos. El sondeo tiene por objetivo poder pensar, poder ver cómo están pensando la escritura los chicos y las chicas. Porque, bueno, como venían diciendo las compañeras, y no voy a ahondar ahí, los pibes piensan para escribir, piensan en la escritura. Una de las cosas que mostraron estos sondeos, acá proyectamos arriba para que se vean mejor, los sondeos de abril, que fueron muy pronto, muchas maestras nos decían, pero es muy pronto, tuvieron poquitos días de clase, tienen poca confianza los chicos, tenemos poca confianza nosotras, ¿cómo van a agarrar el lápiz, cómo van a escribir? Bueno, sucedió igual, lo hicieron. Y lo que mostró es un poco lo que ya sabíamos, pero se vio, que es que los chicos llegan al primer grado con distinto conocimiento sobre el sistema de escritura. Lógicamente, hablamos de aulas heterogéneas muchas veces, y esa palabra hay que llenarla de contenido. Es heterogénea también en los conocimientos que tienen los chicos sobre el sistema de escritura. Y a partir del conocimiento de esa heterogeneidad es que nos proponemos intervenir de manera más ajustada. No voy a retomar acá mucho de las cuestiones que ya dijeron, pero se trata de pensar de qué manera intervenir para poder entrar mejor en diálogo, o para poder entablar un diálogo más fructífero con aquel niño que está pensando en la escritura. Es decir, buscarlo al niño en el lugar en el que está pensando. Ver los sondeos, este cuadro me pasa rápido, vamos acá. Lo que sucedió con los sondeos, comparando los sondeos de abril con los de junio, porque fueron a final de junio, primeros días de julio, la verdad que es muy alentador. Hay muchos chicos que han avanzado muchísimo. Acá voy a pasar algunos ejemplos en los que no nos vamos a profundizar, pero entendemos que pasar de una escritura diferenciada a una escritura en donde ya hay relación con los aspectos sonoros, donde hay
más letras, menos letras, más pertinentes, no tanto, no profundizaremos acá en esto, pero sabemos que esto que están haciendo los niños es un acercamiento a construir justamente cómo funciona la alfabeticidad del sistema. No se trata de unir sonidos con letras y pumba, sale. Si fuese así, bueno, sería otro cantar. Estos niños hacen estas cosas porque están pensando. Y es muy importante en estos encuentros que tenemos con docentes poder compartir cómo están pensando los chicos y las chicas la escritura y poder volver a mirar los sondeos, sobre todo ahora que estamos mirando los sondeos de julio, comparativa con los de abril, quiénes avanzaron, cuánto avanzaron, quiénes todavía no, y tenemos que seguir interviniendo para que avancen más, porque nos preocupan todos. Claramente hay avances muy notorios, hay cuestiones que son muy interesantes de poder advertir. Compartirlo con las docentes en los encuentros es realmente muy alentador. Bueno, tenemos algunos cuadros para mostrarles. Por ejemplo, en primer grado se pidió la escritura del nombre, para ver cómo estaban escribiendo los chicos el nombre. Hay los números muestran que hay muchos avances, que hay chicos que se están animando a escribir más, animando a escribir mejor, que van apareciendo letras más pertinentes, que van completando. Cada uno avanza desde el punto de inicio. Eso es lógico, es obvio, pero para poder considerarlo necesitamos conocer cuál es el punto de inicio y conocer cuáles son estos criterios de avances. Con respecto a la escritura de los nombres de los animales, lo mismo. Muchísimos avances, muchísimos chicos pasan de no responder a empezar a responder. El parcialmente correcto contempla muchas categorías en las cuales no vamos a profundizar, pero tienen que ver con ver que hay un niño pensando sobre el sistema de escritura, que estos errores nos muestran algo del pensamiento. Bueno, en los encuentros entonces compartimos con muchas docentes, la mayoría mujeres, una reflexión y un pensamiento sobre la enseñanza, sobre lo que pasó, sobre intervenciones posibles y sobre cómo planificar esos encuentros. Esos encuentros se fueron a medida que fue pasando el tiempo. La verdad que estamos teniendo más confianza, más vínculo, nos hemos visto mucho, empiezan a compartir experiencias, el diálogo común. Acá Gladys mencionaba el sapo de Roldán, podemos hablar de los sueños de Villafañe, podemos hablar de jengibre y un montón de cosas que ya son como un vocabulario común compartido en toda la provincia de Buenos Aires, y eso hace que tengamos un lenguaje común que nos facilita el diálogo, nos facilita compartir saberes, nos expande el aula. Una maestra que cuenta, con mi grupo hicimos una escritura colectiva en este marco y comparte con los demás. Una maestra dice, mis chicos piensan que el piojo de Roldán es un pendenciero y qué sé yo, y bueno, sí, y lo lleva a otro lado. Y en este sentido trabajamos mucho en la unidad pedagógica con propuestas para la alfabetización, para que los chicos aprendan a leer y a escribir en el marco de situaciones que tengan sentido. Por eso la presencia de libros, por eso la presencia de orientaciones, que no son secuencias, son orientaciones para la enseñanza, porque cada maestra, cada maestro en su grado toma decisiones en función de su grupo, porque la dirección no desplaza para nada el lugar profesional que tiene el maestro en la enseñanza. Compartimos los criterios que hay detrás de esas orientaciones. Se ponen en discusión qué situaciones permiten aprovechar más el tiempo didáctico y qué situaciones no tanto. Sí, parece que si hago todo en el pizarrón, las cosas avanzan, sale más fácil y que los cuadernos están bien, pero resulta que la mitad de mis alumnos no está aprendiendo cuando estamos todos en el pizarrón haciendo la situación colectiva, o pensar agrupamientos distintos. El diálogo que se produce en los encuentros entre docentes, la verdad es que es muy interesante, que es armar una comunidad que genera lazos profesionales, porque se trata de pensar la enseñanza, de pensarnos a los docentes como profesionales de la educación que toman decisiones criteriosas y que no aplican, digamos, recetas mágicas o paquetes que vienen acá prometiéndonos soluciones que, bueno, sabemos que el proceso de comprender cuáles, cuántas y en qué orden la alfabeticidad del sistema es difícil, no es transparente y es muy interesante, además es apasionante, pero bueno, es ponernos a pensar en eso, pensando en un trabajo profesional que contempla a los maestros, que contempla a los inspectores, a los directores. Los números de la provincia de Buenos Aires son muchos, son muy avasallantes, y estamos trabajando con todos ellos. Vemos
entre otras cosas, además de leer las orientaciones, trabajamos mucho con intervenciones específicas, proponemos que las prueben en las aulas. Como nos vemos seguidos con los mismos grupos de docentes, después las docentes vienen y nos dicen, probé, pasó esto, funcionó así, le encontré esta vuelta, y se suele escuchar algo que es muy interesante, que es funciona. Se están entusiasmando, se entusiasman las maestras. Es lindo darse cuenta si el zorro de jengibre tiene algo que ver con el lobo de Caperucita, y el de los chanchitos, el lobo del chanchito, que es más plano. Comparar libros, abrir la comunidad de lectores, y también hacernos esto, compartir el entusiasmo y profesionalizar nuestra tarea, que no venga el sentido común desde afuera a decir, ay, se me ocurrió cómo enseñar, voy a pasar y a enseñar. Así que bueno, de eso se trata el trabajo en la provincia de Buenos Aires, en la unidad pedagógica, entre otras cosas. Se imaginan la cantidad de cosas que nos quedaron sin decir. No hablamos de las pruebas escolares, no hablamos de lo que significa un grupo de docentes discutiendo sobre algo dijo, pero bueno, en fin, hay mucho para contar desde la experiencia desde la dirección de primaria. Bueno, gracias Gladys, gracias Lucía. Bueno, les agradezco a todas. En realidad, la verdad es que fue una mesa muy interesante justamente para pensar qué es lo que está detrás de las propuestas, ¿no? De la enseñanza de la lectura y de la escritura, justamente porque estamos pensando en sujetos que aprenden y que esos sujetos que aprenden los tenemos en cuenta a la hora de pensar las políticas educativas. Ya que nos quedan unos minutitos, poquitos, pero vamos a aprovecharlos, quería compartirles el micrófono también para que nos cuenten rápidamente, la que quiera tomar la palabra por supuesto, desde la mirada de ustedes, ¿cuál consideran que es el desafío que tiene la educación hoy en día? Así que invito a la que quiera que agarre el micrófono. Uno que nos parece importante y lo venimos charlando es profundizar en los encuentros con los distintos integrantes del sistema educativo. Venimos haciendo un trabajo fuerte con los inspectores, con los maestros, tenemos que encontrarnos también con los directores, pero también para recoger y poder sistematizar todo aquello que viene pasando en las escuelas. Necesitamos espacios donde vaya y vuelva. Miren, en el tiempo de la pandemia, todo lo que eran los datos de chicos que no alcanzaban alfabetismo se transformó en un programa, en el ATR, y después esos mismos datos se transformaron en el Más ATR. Todo lo que nosotras vamos recogiendo es debatido en el equipo y vuelto en una política pública de inclusión. Y eso de inclusión quiere decir, si hay 8.000 chicos de tercero que todavía no pudieron, vamos por esos 8.000 chicos de aquí a fin de año y hacemos el esfuerzo para que llegar a esos 8.000 chicos. Esto es un desafío permanente. Nosotras creemos que esta es una política que encarna en la educación primaria, que es el desafío de la educación primaria. ¿Cuál? El que todos los chicos y las chicas cuenten con el recurso de la escritura, de la lectura y de las operaciones como parte de su constitución como ciudadanos. No puede haber chicos en este tiempo histórico que no accedan a este bien cultural. Como bien cultural es la presentación, es la carta de presentación como ciudadano, es la posibilidad de expresar cuestiones, es el contacto con otros. Y ese es un gran desafío. No es que nosotros estamos conformes y ya está. Para nada. Tenemos la necesidad de seguir entablando el diálogo con ustedes. Muy chiquito y adscribiendo a todo lo que se viene diciendo, simplemente son tiempos difíciles desde la puja por los sentidos que se están dando, desde las condiciones materiales en las que trabajamos, en todo sentido,
y desde el embate hacia la educación como culpable de todos los males, haciendo una analogía de café. Cuando llueve mucho afuera, uno se mete adentro, y pensábamos con las chicas, y en términos de pensar la red, afuera llueve mucho, pero el adentro tiene que ser a puertas abiertas. Es decir, creemos que el desafío es, hoy más que nunca, abrir las puertas del aula y hacer una red que nos permita encontrarnos mucho más sistemáticamente de lo que lo hacemos en tiempos y espacios, para pensar y compartir los problemas, para pensar y alojar a los pibes y las pibas que también la están pasando muy mal, y para sostener un trabajo que, si es en espalda sola y con el único techito que me cubra a mí, no va a poder llegar al puerto que queremos, que es que todos nuestros chicos y nuestras chicas entren, voy a hablar de alfabetización, a la cultura escrita por la puerta grande, que sean lectores y escritores críticos, informados, presentes. Así que creemos que parte del desafío es armar trama docente y abrir las puertas, no quedarnos solos bajo el techo, y compartir un techo que nos cobije en red. Y agrego lo último, así perfecto, me dejó la puerta abierta, porque vengo en representación de las y los docentes bonaerenses, también desde lo sindical, y sin duda es tiempo de estar juntos, juntas, y pensar nuestra práctica docente, pero también estar y repensarla y volver sobre ella, pero también estar seguros de que nosotros tenemos los saberes necesarios para enseñar en la escuela, que producimos todos los días conocimientos pedagógicos sobre nuestra tarea, y que en la medida que lo asumamos colectivamente, más vamos a estar presentes en esas disputas cotidianas, y más autoridad pedagógica, como les gusta decir a muchos autores ahora, vamos a construir en esas comunidades donde trabajamos. Entonces, ser parte, a mí me gusta decir que la comunidad, no hay en abrirle puerta a la comunidad. La comunidad es la escuela, nosotros somos parte de ella. No hay unos y otros, es colectivo. Y si nosotros podemos achicar esas brechas, aunque nos metamos para adentro con la puerta abierta, y construir colectivamente que nuestra tarea es muy valiosa, y en pandemia nos lo dijeron muchos, los papás, las familias, no era fácil alfabetizar o ayudar a la maestra a alfabetizar. Bueno, volvamos a ese punto, pongamos nosotros en primera persona el valor de nuestro trabajo, porque nosotros trabajamos de formar ciudadanos, nosotros trabajamos de construir las subjetividades de las nuevas generaciones, así que valoremos el trabajo docente en su medida justa, y estemos juntos para defenderlo todos los días. Gracias.